Un saludo muy especial a todos. Feliz nuevamente de compartir las buenas noticias del amor de Dios y mirar qué mensaje nos trae la liturgia en su palabra como siempre. Recuerden siempre desde la palabra de Dios. No es lo que a Chucho le parece o lo que puso a decir un texto sacándolo de contexto para decir lo que a él le daba la gana, no. Y estamos ya llegando al final del tiempo litúrgico. Recuerden que el año litúrgico termina en noviembre con la festividad de Cristo Rey. Y las lecturas van orientando, hacia ese final. Estamos en el quinto discurso del Evangelio según San Mateo y las lecturas empiezan a hablarnos del final. El reino de Dios se parecerá a, está hablando al final. Porque quiéralo usted o no, y yo que estoy aquí hablando, esta vida se va a acabar. Y estamos esperando verdaderamente que el Señor vuelva. ¿Cómo nos estamos preparando para cuando el Señor vuelva? Porque todos en la vida estamos esperando algo. El preso en la cárcel esperando que se cumpla su condena. La madre en embarazo esperando que salga a la luz, que nazca su niño. En un empleo que llegue, en fin, siempre estamos esperando algo. Pero verdaderamente nos preparamos para la venida del Señor. Cuando el Señor vuelva, vamos a ser de las vírgenes necias o las vírgenes prudentes, como vamos a ver hoy en esta parábola, esas últimas parábolas del Evangelio según San Mateo, la higuera, la de los siervos y la de los talentos. Todas, miren, lo que pasa es que uno no toma conciencia de que esta vida se puede acabar en cualquier momento. Por eso esa frase del final del texto, pero velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Usted cuándo se va a morir? No, a mí me falta mucho, ¿sí? Qué inocencia, la inocencia es muy bella. No sabemos cuándo. Entonces esa invitación constante de Jesús, miren, cuando escuchamos todas estas parábolas no es para aterrorizar, no es para meter susto y miedo. Ese no es el fin del Dios nuestro, de la palabra de Dios, que es Dios mismo, que sale a nuestro encuentro a hablarnos con amor, que se hizo carne en su Hijo Jesucristo. La carne de Dios es Jesucristo, viene a despertarnos, porque como estas vírgenes, tanto las necias como las prudentes, nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos y dice un teólogo, nos pasamos la mitad de la vida pensando qué hacer y la otra mitad de la vida pensando en lo que dejamos de hacer. Y no es hoy que el Señor nos quiere prevenir, despabilar, despertar y decirnos, velad porque no sabéis el día y la hora. Nada peor que el mayordomo que llega al propietario de la finca en semana cuando él no lo espera, porque normalmente acostumbra a ir en los fines de semana o lo llama incluso antes. Jacinto, como se llame, téngame bien bonita la finca que vamos a ir este fin de semana. No, cuando llega de improviso, ¿y dónde está? Él se fue a visitar la mamá, ¿viste? Pero estamos en día laboral. Espérese, lo despierto. Es que anoche estaba muy enfermo. Sí, ¿qué pasó? Se tomó una garrafa de aguardiente. Está muy enfermito. ¿Me entienden el trasfondo? La vida, si no la tomamos en serio, si no nos despertamos, si no salimos de este adormilamiento, especialmente a nivel espiritual y a todo nivel, puede llegar que ya encontremos la puerta cerrada. Puede ser que no haya tiempo, porque es que dispuso Dios que el hombre viva una sola vez y luego el juicio. Un juicio de amor. Sí, porque es que el aceite es el amor que damos a los demás, que si hayamos sido luz, que nos hayamos dejado amar por Dios y amemos a Dios. ¿Recuerdan esa reflexión? El mandamiento principal, amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todas tus energías, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Y puede ser que la vida se nos vaya yendo en añadiduras, en tonterías, en esperas irracionales, cosas que ni siquiera existen, embolatados y enajenados, fuera de nosotros mismos, distraídos con las tentaciones y todas las propuestas del mundo. Y por eso repito, estas parábolas, esta palabra que el Señor nos viene a pronunciar hacia el final del año litúrgico, hacia su venida,
cuando todo el pueblo estaba esperando su segunda venida y nada que nada, son para despertarnos, para que tomemos responsabilidad con nuestra vida, para que velemos y para que revisemos nuestra fidelidad. ¿Estás viviendo tu vida responsablemente? ¿Estás haciendo algo útil de tu vida? ¿Te estás gastando en lo que es? Por eso es tan interesante esa primera lectura que hablaba de la sabiduría. El que la busca se la encuentra, él viene a su encuentro, se hace presente en su vida. Es que sin la sabiduría, les leo un pedacito, les estaba mencionando, necesitamos aprender a saborear esta vida, a encontrar el sentido último y definitivo de esta vida, porque resulta que si no, se nos va a ir absolutamente en tonterías, en nada. Vamos a pasar comiendo, durmiendo, trabajando y haciendo de todo menos lo único útil que tenemos que hacer: trabajar en la viña del Señor, entregar nuestra vida amando a los demás, sirviendo a los demás, aceptando, tolerando, siendo pacientes, no juzgando, aceptando a los otros como son. Y casi siempre se nos va ¿en qué? En añadiduras. Entonces estas parábolas quieren alertarnos, no aterrorizarnos, ojo, no aterrorizarnos y meternos miedo, que es lo que estos días, cuando me meto un poco a revisar las redes y les recuerdo en Instagram Chucho Franco 1, en Facebook Chucho Franco y aquí el canal ya saben, Jesús Franco Uribe. Por Dios, son mensajes de llegó el juicio final, ya Cristo llega, ya se va a acabar el mundo, ya viene la tercera guerra mundial. Muchachos, estudiemos, leamos un poquito siquiera lo que Dios Padre en su Hijo Jesucristo nos dice en la Escritura. Velad y orad porque el día y la hora no lo sabe nadie. No empecemos a sacar los textos de contexto para decir lo que a mí me da la gana. Suelo no responderle, pero me da tristeza y le muestro a mi esposa y supuestos apologistas de la fe católica. Deje así mejor y continuemos con esto. Usted y yo estamos hoy escuchando esta reflexión porque necesitamos pedir la sabiduría. Pedir sabiduría para aprender a saborear, a vivir la vida desde el corazón y desde la mirada de Dios. Cuando a uno se le pierde el sabor es muy triste. Pregúntele a los pacientes de COVID. No, yo comía y como si no estuviera comiendo nada, no me sabía nada. Así pasa con la vida. Cuando no pedimos sabiduría, cuando no salimos al encuentro del novio que es el que nos está buscando hace tiempo, y cuando solo, lectura de San Pablo a los tesalonicenses, cuando solo en esta vida ponemos nuestra esperanza. No quiero que andéis en ignorancia como los que creen que la muerte tiene la última palabra en nuestra vida. Así es muy triste vivir. Así está tu vida. Gracias a Dios y por misericordia de Él, me vio, me llamó y me invitó a llevar su mensaje y su palabra y me ha mostrado, como en una reflexión que hacía hace poco en el canal, los que no la han escuchado, el Suero 139, que mi amo, que es Dios, me espera al otro lado, con los brazos abiertos. La muerte no tiene la última palabra en mi vida. Entonces, qué interesante, ¿desde dónde saboreas la vida? ¿A qué te sabe tu vida en este instante? ¿Perdiste ya la esperanza? ¿Crees que con la muerte termina todo? Tengo un amigo, les he contado, quien aprecio mucho y me dice: Chucho, quisiera como vos creer que hay algo más allá, pero creo que mi vida llega hasta el ataúd, hasta cuando me entierren, ahí termina todo. Suelo decirle: qué tristeza, que no creas en un Dios que es tan amoroso y tan maravilloso con nosotros, que creó al ser humano no para la mortalidad, sino para la inmortalidad, para la vida eterna, que empieza aquí y ahora y es plena en el más allá. Pero entonces tenemos que ir tomando decisiones, siendo responsables, mirando nuestra fidelidad y sobre todo no dormirnos, no adormilarnos, como dice el texto de las 10 vírgenes. Dentro de un poquito entramos en él, mas
Cuando el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Camarón que se duerme, decimos en nuestro país, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Cristiano, católico, discípulo del Señor que se duerme, se lo traga el mundo, con sus corrientes de hedonismo, de placer, de poder, de tener, de acumular, de enriquecerse, de aplastar sobre el otro, de pasar sobre el otro, de humillar al otro, de que el poder es lo que cuenta. Discípulo que se duerme, se lo lleva la corriente del mundo. Si estamos despiertos, esas palabras de Jesús son para nosotros. Ustedes están en el mundo, pero no se dejan arrastrar por el mundo, pero no son del mundo. O sensato o necio, o sabio o impío, o prudente o insensato, o enajenado. Hay que ubicarse y hay que definir y hay que decidir, y es hoy. ¿Por qué? Vuelvo y repito, velad y orad, el final, versículo. Se me fue el versículo, aquí está, versículo 13, porque el día y la hora no lo sabe nadie. No sabemos cuándo vamos a estar cara a cara con Dios, no sea que dejemos todo para última hora, como solemos hacer, y especialmente en el campo espiritual, y cuando lleguemos a tocar, la puerta está cerrada, porque la muerte es lo único seguro que tenemos. Con toda certeza, usted y yo el día de mañana vamos a ser cadáveres, pero los que tenemos fe y creemos, la concebimos como Jesús la concebía. Es un regresar a la casa del Padre. Mi amo, les decía ahora en esa reflexión del más allá, es el que me espera. Eso a mí me da profundo consuelo, que es ese Dios de amor, el que me busca, el que se insiste, el que no se cansa conmigo, el mismo que me va a recibir junto a su Hijo Jesucristo en la morada eterna. Y por eso esa segunda lectura nos da una tremenda esperanza. También resucitaremos con Cristo. ¿Cómo será eso? La Escritura dice, serán todos como ángeles. Es decir, no, tranquilo que usted con esa nariz no va a estar allá, ni con esas orejas, ni con esa calvicie, ni con esas canitas, ni una manera distinta, pero estaremos en la morada con Dios. Por eso empecemos a pedir sabiduría para aprender a vivir esta vida. Lo que pidió Salomón, sabiduría, un corazón sabio para que podamos ser no insensatos, necios, inicuos, sino prudentes, sabios e inteligentes. Aunque todos tenemos, y decía un teólogo muy lindo acerca de este texto, lo que pretende este texto es que nos ubiquemos como las vírgenes necias, porque si nos ubicamos así, entonces ya nos pellizcamos, nos cacheteamos y tomamos el rumbo a la conversión, a amar de una vez, a perdonar de una vez y a hacer todo lo que tenemos que hacer hoy. Porque el mañana aún no llega y no existe. Y el pasado pisado ya pasó, ya pasó. Entonces dice así este texto que titula La parábola de las 10 vírgenes. Recuerden que está en el contexto ya del ciclo, del periodo escatológico, del final que está hablando el Evangelio según San Mateo, en el final del año litúrgico, y habla de una boda, el sentido de una boda que en la antigüedad se celebraba muy distinto a hoy. Los amigos con el novio llegaban de noche y muchas veces se detenían porque en una casa le hacían agasajos, y la novia con su grupo de amigas, o como decimos hoy, se me fue, no los pajecitos, sino las damas de compañía, aguardaba que llegara ese novio. Y esa es la espera. Ojalá ya haya llegado ese novio a tu vida, que es Jesús, que es Dios Padre, con su aceite, que dice un teólogo muy lindo, el aceite es el mismo espíritu que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Eso es lo único que puede transformar. Por eso es una fiesta. En el trasfondo está una fiesta de bodas. Pero la fiesta verdadera de nuestra vida se lleva a cabo, se cumple aquí y ahora, en el encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante con el Dios de la vida presente en Jesucristo.
El encuentro con Jesús, conocerte es lo mejor que me ha pasado, seguirte, darte a conocer, como dice aquel tema musical. No hay nada comparable a experimentar el amor de Dios en la vida y a encontrarse nosotros como esposa, como iglesia. 10, cuando dice 10, hace referencia a la totalidad en este texto, 10 vírgenes, a la comunidad apostólica, a la iglesia, que espera ansiosa que su novio llegue. Aún no llega. Llegó, llega y sigue llegando cada día a nuestro encuentro, pero no vemos las señales y no lo distinguimos porque estamos adormilados con las luces del mundo, con los conciertos, con las ofertas, con las miles, con las promociones de fin de año, con la Navidad que ya empezó desde esta época en muchos lugares, ya están los alumbrados, ya están todas las cosas puestas. Y entonces uno se duerme. ¿Y cómo es? Discípulo que se duerme, se lo traga el mundo, se lo traga la rutina, se lo traga el sinsentido. Es que hablar de estar preparados es que ya tomé conciencia del sentido de mi vida, del para qué vivo. Y entonces busco ese encuentro diariamente con el novio, que es Jesús, que es Dios Padre. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Es muy lindo aquí este salieron al encuentro del novio. Si yo no salgo de mis comodidades, si yo no salgo de mi poca fe, si yo no salgo de mi falta de oración, si yo no salgo de acomodarme en mis bienes económicos, si yo no salgo de mí mismo, de mi egoísmo, de mi yo, de primero todo lo mío, y me abro a los demás, es poco probable que me encuentre con el novio. Tengo que salir a 10 vírgenes que salieron al encuentro del novio. Y se los he dicho en otras reflexiones y para nosotros mismos, teniendo en cuenta que es Él el que hace tiempo nos está buscando. Pero hay que salir de la orilla, de las comodidades y adentrarse en la profundidad del mar. Hay que salir de esa religiosidad de cumplimiento. Soy muy bueno, ¿recuerdan? Fariseo y el escriba que todos tenemos anidado en lo profundo del corazón, que si no lo reconocemos, nunca vamos a dar un paso adelante. Hay que salir. ¿De dónde estás? Que no nos pase como en esta vida, como a los borrachos que se montaron a la barca y reme toda la noche y cuando despertaron estaban en el mismo punto. No soltaron el ancla. ¿Cuál es el ancla que te tiene ahí, que no te ha permitido ese encuentro con el Dios de la vida, con nuestro amado Jesús, con nuestro esposo? Nos quedamos, hay que salir del barniz superficial, decía el Papa. ¿Cuál es el barniz superficial? Lo del joven rico, todo eso lo he guardado desde pequeño. Cumplo los mandamientos, saco el micrófono en la sinagoga, cuadro el sonido, llevo los bafles. No, te falta una cosita. Entrégame tu vida. Entrégate en servicio y amor a los demás. Perdona. Haz algo útil con los talentos que enterraste. Te falta una cosita, desenterrar el talento. Salieron, esta palabra es clave, hay que salir. ¿Y hay que salir cuando? Hoy, en este instante, ya mismo. Porque es el día que tenemos. Porque es el hoy de Dios. ¿Por qué? Por lo que te preguntaba, ¿qué te sabe tu vida? Primera lectura, la sabiduría. ¿O estás esperando? No, aquí esperando la muerte, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre viva y se convierta. La gloria de Dios es el hombre vivo, San Ireneo. La gloria de Dios es que el hombre viva, que sea feliz, que recupere la dignidad y la identidad perdida, que vivamos como hijos suyos, porque en verdad lo somos. Pero si uno no sale, ¿a dónde veíamos hace poco también? Si uno no va al banquete, es que estoy muy ocupado, es que compré unos bueyes, compré un terreno, me caso, es que hoy hay clásico, Nacional Millonarios, Medellín América. Es que si uno vive aplazando, se queda con seguridad anclado y cuando decida salir,
Puede que la puerta esté cerrada y ese mismo día te visite la muerte. No las conozco a las 5 vírgenes. No te conozco, Mosco. Claro que el Señor no dijo Mosco. No te conozco. Señor, pero hicimos milagros, predicamos en tu nombre, en tu nombre. No te conozco. Es un llamado a que hoy nos qué. Dele durito a ver al que está al lado, usted mismo, dese. Pellizquémonos, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te iluminará Cristo. Por eso iban con lámparas, porque tenemos que ser esas antorchas vivientes que llevemos la buena noticia del Evangelio a los demás, que demos testimonio. Que brille delante de los hombres tu luz por tus buenas obras, dice la Escritura. De eso se trata, muchachos. Pero como nos quedamos en, no, yo por qué voy a salir, si, no, yo sí salgo a misa 7 todos los días y vuelvo y me entro rápido porque o me coge el chiflón, el sereno y la brisa y de pronto me da algo y vuelvo y me meto en mis cositas, pues un ratico ahí santísimo y no más, pero yo no me abro, yo no salgo al encuentro del necesitado y de los demás. Pedir sabiduría, vivir con esperanza, porque esta vida no acaba en campos de paz, jardines Montesacro o en el mausoleo que a usted le van a hacer porque es que fue muy bueno. No. Y salir, salir, salir al encuentro de los demás, salir de nosotros mismos, encerrados en esa egolatría, en ese egoísmo, pensando solo en nosotros. Salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. 10, acuérdense, la comunidad, la totalidad, la iglesia. Y dice 5, me gusta esto, 5 eran porque cualquiera de los fariseos o el fariseo o el escriba que tenemos anidados dice, no, yo soy 3% nomás fariseo y 8 muy bueno. No, mitad y mitad, trigo y cizaña, déjenlas juntas, déjenlas crecer. Todos tenemos algo de sensatez y algo de imprudencia, de necedad e imprudencia, 5 necias o insensatas y 5 prudentes o sensatas. En el camino del Señor todos tenemos dificultades, todos somos pecadores, todos caemos y todos cometemos errores. Por eso es muy interesante cuando dice que las 10 se durmieron. Ay, querida, pero vos que eras de las prudentes, sabias y sensatas, también se durmieron. Se durmieron las 10, porque es que a todos nos pasa en este camino del Señor, que tarde o temprano experimentamos la fatiga del material, y no solo la que llega con la edad, las canitas y las enfermedades, sino el cansancio en el camino del discipulado, el cansancio del seguimiento en el camino de fe. ¿Será que esto sí? ¿Y para qué me voy a preparar para la venida del Señor? No es que yo ya me ubiqué en este texto, yo soy de las vírgenes prudentes, sensatas e inteligentes. No, qué bueno reconocer, y por eso les dije ahora que un teólogo decía, esto es para que nos ubiquemos en las necias y no para atemorizarnos, no para meter miedo. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. No, el llanto y el rechinar de dientes es aquí y ahora. ¿Cuándo? Cuando nos dormimos, cuando no decidimos, cuando dejamos de velar y orad para que no caigas en tentación. ¿Cuál? ¿De quedarme dormido? ¿De quedarme dormido? Veía una noticia antier, claro, desocuparon una fábrica entera de televisores y de computadores. ¿Qué pasó? Buenas, señor, ¿usted qué estaba haciendo? Me quedé dormido, estaba muy cansado, dijo el vigilante. Si uno se queda dormido, le roban la alegría, le roban las ganas de perdonar, le roban las ganas de amar, le roban las ganas de entregarse por los demás, le roban la felicidad, le roban los deseos de eternidad, le roban los deseos de encuentro con Dios, nos dejan desocupados. Entonces, pellizquémonos y velad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu, el aceite está pronto, pero la carne es débil.
Entonces todos estos textos nos llaman la atención sobre eso porque se acerca el final y puede que tu final o el mío sea hoy o mañana. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu luz? Ustedes son sal, sabiduría, sabor de la vida y luz del mundo. No se pone una lámpara debajo de la cama, sino que estamos hechos para iluminar desde lo alto y ser testimonio y guías para que otros lleguen al Señor. La obra es de Él, pero ¿cómo está nuestra? Somos antorchas. Cuando habla de estas lámparas, no son de esas de aceite que se pagan ahí mismo y esa lucecita no, son verdaderas antorchas que iluminó Cristo, que es la luz que viene a nuestra vida y nos hace ser antorchas para iluminar la vida de muchos. Ojo, nos dejamos robar, porque uno cuando se duerme, cuando no vela, eso es lo que pasa. Ve, y cuando mi vida se transformó en esto y mi relación de pareja, te dormiste en el veneno, decimos en nuestro país, te descuidaste, entonces hay que estar alertas. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las necias al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Por eso las otras más adelante las van a mandar a comprar. Y mira, te digo de una cosa, todavía hoy es tiempo si no tienes aceite. El aceite del Espíritu, el aceite que es el amor hacia los demás, hacia los más pobres. Todavía hay hay mucho lugar donde y personas donde recargar nuestras lámparas de aceite. La alcusa que es la persona, la lámpara que es la vida de la persona, llenarlas con el aceite con el que ungían a reyes, a profetas, incluso objetos como el arca de la alianza. Pero ese aceite, dice un teólogo, es el espíritu que nos da ese amor para amar no solo a Dios, sino a los hermanos como a nosotros mismos. De eso se trata, no es simplemente un aceitico ahí, no es un aceitico ahí. El aceite, miren, el aceite. El sabio o el necio, el que escucha el aceite, equivale también tener llena la lámpara de aceite, a poner por obra la palabra, a escucharla y así edificar sobre la roca. Acuerden que están hablando de vírgenes necias o insensatas y vírgenes prudentes o sensatas. Señora, enséñame a contar mis días para tener un corazón sensato. Y un corazón sensato vive cada día como si fuera el último. Y vive cada día gastándose en lo fundamental. Sabe que las añadiduras son secundarias. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcusas. ¿Recuerdan el prudente en las escrituras? El que escucha la palabra de Dios, la pone por obra y hace la voluntad del Padre. El que edifica sobre Cristo, que es la roca. Las vírgenes prudentes, pueden llegar las dificultades, pueden llegar los terremotos, los aguaceros, los vientos y la casa permanece de pie porque está edificada sobre la roca firme que es Cristo. El insensato, el necio no tomó aceite, no se proveyeron, no construyeron en esta vida nada sobre Cristo, sino sobre el poder, el tener, el placer, y llega la dificultad y esa casa cae y no permanece de pie. Y no permanece de pie. Se cayó mi hogar, mi relación de pareja, mi trabajo, mi vida, nada me sabía nada y solo como la segunda lectura. Ojalá la escuches y la leas esperando la muerte, no. El ser humano no fue creado para la muerte, sino para la eternidad. Si solo en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión y de 1000 cosas, dice la Escritura. No, estamos amenazados es de resurrección y el día final todos resucitaremos con Cristo. Todos, absolutamente todos. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcusas. Como el novio tardara. Hablábamos ahora de que todos estamos esperando algo. Y quizás en este camino espiritual muchos estamos esperando algo. Es que hace tiempo le pedí al Señor. Es que hace tiempo le dije. Es que hace tiempo tal cosa.
¿Cuál es la tentación? Y como el novio no llegara, se adormilaron todas y se durmieron. La tentación más grande, nos dice esta parábola, ante la no llegada del novio, ante esa promesa que aún no se hace realidad en mi vida de Dios, ante a esa, no sé, esa petición, hasta esa situación tuya que no le ves salida, es quedarnos dormidos y tirar la toalla. Todas se duermen, sabias y necias, y así es nuestra historia. Dice un sacerdote, lo leo textualmente, miren qué lindo. Todas se duermen, sabias y necias. No solo las prudentes, no, yo sí soy católico cumplidor, no, no, también te duermes. Y quizás te duermes peor, en tu orgullo, en tu soberbia, en tu prepotencia y en yo soy muy bueno. El fariseo y el escriba que anida en lo profundo del corazón. Exteriormente con muy buena pinturita, qué pena repetirlo, pero por dentro en obra negra. Todas se duermen, sabias y necias, y así es nuestra historia. Todos aflojamos en algún momento de nuestra vida, pero en el momento más oscuro, una palabra, una persona, una voz nos despierta. Nuestra verdadera fuerza está en la certeza de que Dios vendrá y que esa voz no faltará y nos sacudirá y nos presentará un mundo diferente y nos llevará por nuevos caminos y nos mostrará una nueva manera de vivir. Qué lindo, no te desesperes, no te quedes dormido, no tires la toalla. Todos nos dormimos, necias y prudentes se durmieron, pero nuestra esperanza está puesta en que llegará un día en que una voz, una palabra, una prédica, una reflexión hoy mismo nos sacudirá, nos despertará. Y el novio dirá, aquí estoy, aquí he estado y siempre estaré contigo. Y eso es muy lindo, escuchar que ese novio, que ese esposo fiel, fiel, que sí se entrega hasta el extremo de dar su vida, que parece ausente y miren que dice muy lindo, como el novio tardara. Toda nuestra vida, decíamos, es una espera. Y en el campo espiritual, esa espera la usa el Señor, usa de nuestra paciencia para que nos convirtamos a Él, para que volvamos a Él. Pero tarde o temprano esa voz la escucharemos en lo profundo de nuestro corazón y nos dirá, aquí estoy, he estado, aquí estoy más cerca de ti que ti mismo, que tú mismo, perdón, pero tú, adormilado, enajenado, San Agustín, tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera, dormido con mi lámpara vacía, sin esperanzas, dedicando mi vida a otras cosas, pero llega el novio. Se aproxima la llegada del novio, el mismo ayer, hoy y siempre. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron, mas a medianoche se oyó un grito, ya está aquí el novio. Sacándolo un poquitico de contexto, pero sin descontextualizarlo, a medianoche, cuando ya te has dado por vencido, cuando ya dices, vámonos a dormir que ya hoy no llega, cuando ya dices, no oremos más, no insistamos más, no vamos más al grupo, salgámonos de la comunidad, se oye una voz, más o menos a medianoche se oye un grito, ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Dios se demora, entre comillas, porque tiene un tiempo perfecto y preciso para llegar a nuestra vida, pero siempre llega, nunca llega tarde. Recuerden siempre, y estamos hablando de preludio, de resurrección con las vírgenes necias que no llevaron al Cusa, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. No está muerto. Esta enfermedad no es de muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Si oyó un voz, un grito, despiértate tú que duermes de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Y te iluminará Cristo. A medianoche, por eso el final, no sabemos ni el día ni la hora. Cuando menos pensemos, la hermana muerte, como la llamaba aquel hombre, aquel santo, vendrá por nosotros. Estad preparados, vigilad y orad. Contad vuestros días con sensatez.
Gástate la vida en lo que es. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Evangelio de San Mateo, que habla tanto de la justicia, de ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aún no entendemos. Retomo aquí: como el novio tardara, como Dios no me escucha, como yo llevo yendo a ese movimiento y a ese grupo y nada, como voy a misa todos los días y nada. Se adormilaron todas y se durmieron. San Basilio dice: ¿qué es lo específico y lo distintivo del cristiano? Velar cada día y cada hora preparándose para cumplir la voluntad de Dios, sabiendo que a una hora que no espera vendrá el Señor. Pero todas se adormilaron. Como el novio se tardara, se adormilaron y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio. San Basilio dice que es lo específico y lo distintivo del cristiano: velar cada día y cada hora preparándose para cumplir la voluntad de Dios, sabiendo que a la hora que menos piense, vendrá el Señor. Uno aplaza y uno dice: sí, bonita reflexión, pero eso no tiene que ver conmigo. Yo, como estoy de joven, de buen mozo y de entero y de conservado. En mi casa, que no hay herencia de cáncer. No, puede que no haya herencia de cáncer físico, pero sí espiritual, de odio, de rencor, de miles de cosas que nos adormilan. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Preludio de la resurrección. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Estaban qué? Dormidas. Dichoso el criado que el amo encuentre despierto y ocupado en sus tareas. Insiste mucho el Señor en velad y orad. Recuerden en el huerto de Getsemaní a sus discípulos cómo los encontró. Roncando: no han podido velar conmigo siquiera una horita. Yo les dije que al menos me ayudaran orando. Sí, es que tanto el prudente como el necio se queda dormido. Por eso no nos creamos aquí como las prudentes, que llenaron su alcuza y su alforja, la llenaron con aceite, fueron prevenidas. ¿Qué mantiene mi corazón ardiente? ¿Qué mantiene mi corazón con luz y con fuego? ¿Qué será? ¿Qué será? La prudencia consiste en construir sobre la roca en lugar de construir sobre la arena. La necedad consiste en no tener lo que da la luz. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y compréis. Algún sacerdote decía: qué falta de compartir, pero un teólogo también agregaba: no, es que no se puede dar. Yo no le puedo dar al otro ese encuentro con Dios, eso es personal. Yo no puedo dar el dejarse amar por Dios, eso es personal. Vayan y compren. ¿Dónde? Les decía ahora. Todos pobres siempre tendréis con vosotros. Siempre habrá desplazados, huérfanas, viudas, niños maltratados, niños desplazados, migrantes, forasteros, drogadictos. Siempre habrá donde comprar ese aceite, que es el Espíritu que derrama el amor para que amemos a los demás como hermanos y a Dios como Padre. No es que no les puedo dar, no es falta de egoísmo y de compartir. Pudiera verse así cierta explicación. A veces no compartimos de lo nuestro a los demás. También se le puede dar esa aplicación sin sacarla de contexto. Pero es que ese encuentro y esa experiencia solo se obtiene en el encuentro profundo con el Señor de la vida. El Jesús es el Mesías, el esposo que tarda, y el verdadero problema es cómo nos comportamos durante su espera. Estén vigilantes, gregorei, dice el verbo griego, porque no saben el día y la hora. ¿Qué es lo que nos pide? Estemos preparados. Que brille tu luz delante de los hombres por tus buenas obras. A ver, el aceite tuyo, el aceite del perdón,
el aceite de la misericordia, el aceite del compartir, el aceite de ser generoso, el aceite de abrirse a los demás. ¿Cómo está? Ah, está vacía mi lámpara, no soy luz. Soy como florecita, dice el salmista, de un día que en la mañana florece y en la noche no está. No retires de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación, que sea antorcha, que sea lámpara, que sea luz. La prudencia consiste en hacer provisiones de aceite en la alcuza antes del encuentro con novio. La alcuza es la persona concreta. Cada instante, muchachos, cada instante de tiempo es como una alcuza, o está lleno de amor, o es un replegarse sobre sí mismo, dice el teólogo. Él está siempre con nosotros y siempre nos visita. Cada hermano es su rostro de hijo, donde podemos ir a comprar el aceite. Estemos preparados. La muerte nos puede coger de sorpresa, pero estemos en camino siempre al encuentro con Dios. No dejemos vaciar la alcuza del aceite de las buenas obras, del discipulado, de la fe, del amor a los hermanos, de la fraternidad en la unidad de un mismo Padre que es Dios, que nos puede pasar fácilmente, adormilarnos. Les repito esa frasecita. Todas se duermen, sabias y necias. Y así es nuestra historia. Todos aflojamos en algún momento, pero en el momento más oscuro una palabra, una persona, una voz nos despierta. Nuestra verdadera fuerza está en la certeza de que Dios vendrá y que esa voz no faltará y nos sacudirá y nos presentará un mundo diferente y nos llevará por nuevos caminos. La esperanza no falla, porque está puesta en un Dios que está clavado en una cruz con los brazos abiertos, para todo el que tenga sed, venga y se acerca y beba, como decía el Salmo. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotros y vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Y era medianoche. Dije así. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Mientras fueron: no, déjate que mañana. Eso del Señor después. Y repito, insisto mucho en esto, no es para atemorizar, es para que nos responsabilicemos de nuestra vida, para que miremos nuestra fidelidad, para que velemos y oremos. No, déjate que es que yo estoy distraído en las cosas del mundo, pero cuando me gane el baloto yo me dedico a las cosas del Señor. Las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de boda, y se cerró la puerta. La muerte que va a llegar, y se cerró la puerta, ya no hay nada que hacer. En el más allá, decía un teólogo, no harán otra cosa que mostrarnos la película de nuestra existencia y las decisiones que tomamos, si en base al egoísmo o en base al amor, en base a querer retener o en base a querer dar para los demás. ¿Cómo las tomamos? ¿Qué hicimos? Necesitamos el aceite de la palabra de Dios que nos sacuda y nos despierte. En la lámpara de nuestra fe hay que poner mucha palabra para que nuestra fe no se apague. Y encontraron y se cerró la puerta. Lo único que vamos a hacer con seguridad en el día de mañana somos ¿qué? Cadáveres. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, preludio de la resurrección: Señor, Señor, ábrenos. Ya es tarde. Es que nuestra respuesta aquí el Señor la respeta tanto que la toma como propia. El que pueda entender, que entienda. Es que nuestra respuesta aquí el Señor la respeta tanto que la toma como propia. No me interesan las cosas de Dios. No me interesa eso de la salvación. No me interesa lo de la misericordia. Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco.
y no lo conocen porque tú nunca te dejaste conocer y buscaste conocerlo a Él y seguirlo a Él y servirlo a Él y ser su discípulo y transformarte en el discípulo sabio, prudente, sensato que edifica sobre la roca firme que es Cristo para que tu casa soporte todo y de esa manera diariamente hacer la voluntad de Dios. Tu madre y tus hermanos recuerdan dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te parió. No, dichosos más bien los que escuchan la palabra, la ponen por obra y hacen la voluntad de Dios. Señor, pero nosotros éramos de los dos, estábamos ahí al pie tuyo. No te conozco, no las conozco. Que no sea tarde para abrirle el corazón al Señor en tu vida. No aplaces más, déjate encontrar por el amor, por ese peregrino que baja de Jerusalén y nos busca en nuestros caminos extraviados para abrazarnos e invitarnos al banquete. Las que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas, el banquete del reino donde hay un puesto para ti. No sea que se cierre la puerta, porque todavía hay cupo. Si estás escuchando, todavía hay cupo en ese banquete. Llena de aceite, llena de palabra, llénate de buenas obras, llénate de la presencia del Señor. Síguelo como discípulo y entra en el gozo del Señor. Más adelante vamos a ver la parábola de los talentos. Siervo fiel y has sido fiel en lo poco, entra en la gracia, en la alegría, en el banquete del Señor. Se cerró la puerta. Más tarde llegaron otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Velad. Sé responsable con tu vida, con tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, con tu país, con todas las realidades. Y que seamos esas antorchas que iluminemos, que seamos en nosotros mismos luz y nos desgastemos por los demás. Que no seamos lamparitas de un día que el viento fácilmente apaga. Que mantengamos los ojos fijos en Jesús, velando y orando, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque hoy nuevamente nos llamas a despertar y a ponernos en camino de conversión, de regreso a la casa del Padre y a vivir nuestra vida con sensatez y con sentido. Que lleguemos ante ti llenos de buenas obras y sobre todo siendo tus discípulos, aprendiendo cada día de ti, para que así lleguemos algún día a decir: no soy yo quien vive, eres tú, Señor, quien vive en mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.